programa Destinations Unchanged, el espacio de entrevistas que pretenden convertirse en fuentes de inspiración, en intercambio de ideas, en transferencia de conocimientos y, ¿por qué no?, como siempre decimos, en nuevos elementos que permitan una mejor gestión turística y, más concretamente, desde el prisma de los destinos turísticos. En el día de hoy tenemos el placer de contar con una persona que tiene muchísima experiencia en la gestión de destinos turísticos, hace unos años en la ciudad de Madrid, hoy siendo el director general de Tour España y además presidente de la European Travel Commission, ETC, que para quien no lo sepa es la organización que congrega a las agencias y organismos nacionales de turismo europeos. Fue creado en 1948 y su principal objetivo es reforzar el desarrollo sostenible de Europa como destino turístico y promover Europa en otros mercados. Muy buenas, Miguel Sanz, encantado de tenerle en nuestro programa. Muy buenas, encantado de estar con vosotros, Manuel. Genial, me gustaría comenzar con una pregunta que tiene que ver con uno de los principales objetivos que asumió cuando asumió la presidencia de la ETC, que tiene que ver con ese plan de acción climática, ¿no?, para reducir a la mitad las emisiones operativas de la organización en 2030, ¿no?, y ayudar a todos sus miembros a alcanzar esa net zero que hoy día de tanto se habla, ¿no?, del tema de sostenibilidad. No sé si nos puede contar un poquito más cómo está ese proyecto, en qué consiste y el deadline del mismo. Bueno, yo creo que, como en todo, hay que predicar con el ejemplo. Y qué mejor que en el organismo, en la asociación que aglutina a 36 organizaciones nacionales de turismo de toda Europa, desde Ucrania a Turquía, desde San Marino o Liechtenstein o Mónaco a Alemania, España, Italia o Francia. Nosotros aquí lo que intentamos es ver la manera en que una organización, en este caso la European Travel Commission, puede hacer frente a los compromisos que todos hemos comprometido con el cambio climático y cómo hacerlo de una forma faseada y paulatina e incorporando nuevos elementos a la operación de una organización como es la nuestra, que es una organización que tiene sede en Bruselas, en la que trabajan más de 25 personas, cómo podemos hacer frente a esto. Y con esto servir también de laboratorio y de ejemplo a todas las organizaciones que somos miembros de la European Travel Commission, que somos, pues, por ejemplo, Tour España, más de 350 empleados, con 33 oficinas de turismo fuera de nuestro país, o Francia, o Italia, o Irlanda, o cualquier otro país. Con lo cual, estamos viendo cuáles son esos pasos que tenemos que dar desde la utilización de energía en nuestras sedes, a la política de viajes corporativos o a la política de operación propia de una organización que se dedica al marketing y promoción turística de Europa por el mundo. Qué bien que además esta asociación esté siendo liderada, ¿no?, por alguien que lidera la marca España, ¿no?, el líder a nivel mundial en el tema turístico. Yo creo que uno de los elementos relacionados con el cambio climático que más está impactando en los destinos nacionales, sobre todo a nivel del sur y del Mediterráneo, tiene que ver con esa subida considerable de las temperaturas, ¿no?, sobre todo en los meses de junio a septiembre. Personalmente siempre creo que es importante visualizar lo que está sucediendo y trabajar proactivamente para que esos elementos que estamos visionando no se conviertan en problemas, ¿no? ¿Cómo están trabajando los destinos españoles para poder adecuarse a esa situación que viene y que en unos años vamos a tener muy presente? Sí, bueno, lo primero es, yo creo que España, y por eso yo me presenté a las elecciones para ser presidente de la European Travel Commission, yo creo que España tiene una responsabilidad en la configuración y en el desarrollo del turismo mundial, por supuesto del europeo, pero también mundial internacional, porque el turismo es nuestra principal industria y porque nosotros somos líderes como destino turístico, pero no solo como destino, somos también líderes en el sector turístico privado y en eso tenemos que marcar la diferencia, tenemos que marcar la ruta. Nadie pone en cuestión que en industrias como la automoción, pues países como Alemania o Estados Unidos marquen el camino, tengan el liderazgo en el desarrollo y la transformación sostenible de esas industrias y nadie pone en duda. Yo cuando me presenté era algo que nuestros vecinos europeos veían como lógico, el que España quisiese
liderar y quisieran capitanear este momento de reestructuración o de transformación del turismo. ¿Por qué? Porque además España, y en esto enlazo con tu pregunta, yo creo que ostenta ese liderazgo. Las empresas españolas, con el uso de la tecnología, en muchos casos de la digitalización y utilizando soluciones como las que SimpleView propone en muchísimos casos, se ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas en el desarrollo de modelos sostenibles. Y la sostenibilidad, y en esto yo quiero hacer un hincapié, no es un destino sostenible, un destino verde, no es el que tiene muchos árboles o el que uno va y de repente ve praderas llenas de césped. Un destino verde, un destino sostenible es aquel que hace una buena gestión de sus residuos, es aquel que hace una buena gestión en el uso de sus aguas, es aquel que hace una buena gestión en la organización de eventos, es aquel que hace una buena gestión en la organización del territorio, en la protección del territorio. Yo en esto me encanta presumir cómo destinos españoles, Benidorm entre ellos, tienen uno de los consumos de agua de turistas más bajos del mundo, o cómo su gestión del agua permite utilizar y reciclar las aguas grises para poder regar y mantener sus parques y jardines. Cómo en la isla de Lanzarote han puesto la sostenibilidad del destino como uno de los elementos, además, de su promoción y marketing turístico. Cómo Menorca, reserva de la biosfera, está utilizando ese recurso y la protección del medio ambiente para gestionar su éxito turístico. Con lo cual, yo creo que ese liderazgo que ya hacen nuestros destinos o que ya tienen nuestros destinos en la gestión del propio destino o de nuestras empresas, y aquí quiero recordar, por ejemplo, pues Iberoestar, una de las empresas líderes en sostenibilidad medioambiental dentro de las grandes cadenas hoteleras, o Meliá, que tiene ese hotel en Menorca, Net Zero, que es neutro en la emisión de CO2 a la atmósfera. El liderazgo que las empresas y destinos tienen, nosotros lo tenemos que aprovechar y capitalizar para convertirlo además en una ventaja competitiva de nuestro destino. Porque sin ninguna duda, y esto está claro en cualquier industria, no solamente en el turismo, quien lidera ejerce una ventaja competitiva. Cuando España, en otro ámbito, innovó con el desayuno buffet, de repente los hoteles españoles eran mucho más competitivos que los hoteles de otros lugares o de otras cadenas internacionales que no tenían esta innovación. Y esto duró durante unos cuantos años hasta que todos la adoptaron y de repente pues ya dejaba de ser una ventaja competitiva. Pero el liderazgo en esta transformación de la economía turística, en la transformación sostenible, tanto medioambiental, pero también social y económica, nos da una ventaja competitiva con respecto a otros destinos y con respecto a otras industrias. Y es muy importante que aprovechemos el liderazgo que tenemos para esta ventaja competitiva, pero que también tratemos de agrandarlo y de destacarnos en esa ventaja, porque los competidores vienen con una fuerza tremenda. Sin lugar a dudas, y además es sumamente importante el hecho de mostrar esos casos de éxito, ¿no? Tenemos casos de éxito de empresas privadas muy potentes que hay que mostrarlos también para generar una base de criterios que se extienda a nivel mundial. Tenemos casos de éxito en diferentes instituciones públicas que también hay que ponerlo en valor, y qué mejor escenario que hay para hablarlo y para consolidar esos modelos. Trabajar la sostenibilidad también quizás es empezar a trabajar y a pensar más en indicadores cualitativos y menos en indicadores cuantitativos. Es verdad que hemos tenido una tendencia durante muchísimos años de hablar siempre de números de visitantes, de números de turistas, ¿no? Y eso ha estado bien, pero creo que entramos en una fase donde tenemos que poner el foco en otros datos, ¿no? Creo que es el momento de que España y por ende todos los destinos nacionales sean los mejores en experiencia turística, pero también que demuestren que sean los mejores en experiencia turística, que sean los mejores en calidad que ofrecen cada uno de los segmentos, pero también demostrar que somos los mejores en cada uno de los segmentos, ser los mejores en sostenibilidad y en sus planes de actuación en esa línea, pero también demostrarlos con indicadores más cualitativos. Incluso
ser los mejores en la gestión de distribución del gasto turístico y la distribución de la ruptura de la estacionalidad y también poderlo demostrarlo, ¿no? Creo que la tecnología hoy día, y lo comentabas con mucho acierto, nos ayuda a identificar esos nichos de valor añadido económico, social y esos nuevos indicadores. ¿Cuál deberían de ser, a su juicio, estos nuevos indicadores en los que desde la parte más institucional, la parte de los destinos, nos enfoquemos y hablemos en los próximos años? Pues me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta, porque significa que yo, que llevo machacando con este tema durante los últimos años, pues estamos avanzando en ello. Yo, sin ninguna duda, en España, también internacionalmente, nos hemos enfocado desde hace 40 años en un indicador principal, y este era el número de visitantes que tenía un destino. En el caso de España, hasta celebrábamos, me acuerdo, pues en los años 70, en los años 80, el turista 1 millón. Y lo celebrábamos porque era un indicador muy fiable de la evolución y del desarrollo de una industria incipiente que necesitaba de volumen para generar valor. Y esto era muy importante. Pero una vez que el año pasado hemos sobrepasado los 85 millones de visitantes, yo creo, y estoy convencido de ello, de que el volumen de visitantes no es el principal indicador que muestra el desarrollo y la evolución del sector turístico. Es un indicador, sin ninguna duda, pero por sí solo 85 millones no nos dice si es bueno o malo o regular, o si estamos en el buen camino o si tenemos que ir hacia otro lado, porque es un indicador que solo muestra una variable, que es un gran volumen que ya tenemos y que además, lo estamos viendo socialmente, ya tiene unos indicadores o unas reacciones de sobrecarga en algunos, en determinados destinos. Con lo cual, es muy importante que empecemos a dar valor a indicadores que ya existen, que también reflejan la evolución o que reflejan mejor la evolución del sector turístico en España. Y yo ahora pienso en indicadores sobre el empleo turístico, la calidad del empleo turístico, la retribución del empleo turístico, por ejemplo, pero también en indicadores que tienen que ver con los ingresos turísticos, la distribución de los ingresos turísticos, los flujos turísticos, los mapas de calor de la distribución tanto temporal como geográfica del turismo. Pero pienso también en que tenemos que desarrollar nuevos indicadores que nos permitan crear una especie de cuadro de mando de la evolución del sector, pero con un objetivo que ya no es el de generar una industria turística, sino el de poner esa industria turística al servicio del país que recibe ese turismo. Y en esto me encanta, en el plan estratégico, por ejemplo, de Países Bajos, lo que se dice es que cada turista que va a los Países Bajos tiene que contribuir al bienestar de los holandeses. Y me gusta esto porque hay que hacer esa afirmación o afirmaciones como esa, y yo creo que en España lo tenemos muy interiorizado, de que el turismo es una industria que aporta valor y que aporta riqueza a nuestro país, pero tenemos que desarrollar indicadores y cuadros de mando que nos digan también otros lugares donde el turismo aporta valor y contribuye a mejorar la vida de los que aquí vivimos. Por ejemplo, en temas como el acceso a la cultura, el acceso a las infraestructuras, el acceso a servicios de calidad, etcétera. Y creo que esto es muy importante. Tour España, pues como sabes, hemos estado trabajando en los últimos años. Nosotros copresidimos el Comité de Estadística de ONU Turismo, en el que se aprobó el año pasado un marco para la medición de la sostenibilidad en el turismo. Este marco lo que nos da es eso mismo, un marco para ahora desarrollar indicadores específicos que permitan evaluar esa sostenibilidad. También hemos formado un grupo de trabajo de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas para que estas iniciativas que hemos puesto en marcha recientemente, como puede ser la encuesta de satisfacción, que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones tanto públicas como privadas en los destinos, pero también la nueva operación que estamos poniendo en marcha este año de la encuesta a residentes sobre el impacto del turismo en sus territorios y en ellos mismos. Todos estos elementos forman la base para generar estos indicadores que nos permitan
poner el foco en ellos, en el desarrollo de un modelo turístico sostenible y no tanto el foco en otro elemento que yo creo que es perjudicial para el turismo, que es el debate sobre el decrecimiento turístico. Yo creo que en el decrecimiento turístico seguimos poniendo el foco en el volumen, en el número de visitantes, que no es relevante para el desarrollo del sector, y sin embargo, generando estos nuevos indicadores y poniendo el foco desde los medios de comunicación y desde el propio sector en estos indicadores que sí generan valor, tanto económico como social, al país, estaremos provocando el desarrollo y el crecimiento de un sector turístico saludable y sostenible. No puedo estar más de acuerdo con estas palabras, ¿no? De hecho, el otro día que participábamos en un foro de la Mesa del Turismo, de la cual Simple es miembro, se hablaba y se ponía de manifiesto de que de cada 100 euros que genera el sector turístico, se generan otros 97 en otros subsectores que son totalmente transversales, ¿no? Entonces, esto hay que ponerlo de manifiesto con ese tipo de indicadores. Hay que comunicarlo. Es muy importante comunicar esto ante la tendencia que hay ahora mismo, que hablaremos sobre ella, de hablar de una forma un poco más despectiva sobre nuestro sector, sobre nuestra industria, que al final es la que soporta gran parte de la economía de nuestro país. Y efectivamente, y a colación de lo que comentaba, nosotros trabajamos actualmente con 1000 destinos turísticos repartidos por todo el mundo, proveyéndoles del stack tecnológico y grandes marcas países como puede ser Dubái, Noruega, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Panamá, República Dominicana, y gran parte de ellos están trabajando en despejar esa ecuación de encontrar los mejores indicadores cualitativos que pongan de manifiesto la importancia de este sector, ¿no? Por lo tanto, es sumamente importante y tenemos un reto. Tenemos el reto de encontrar esos indicadores que nos permitan demostrar cómo hay que equilibrar esa balanza entre desarrollo y crecimiento del destino, desarrollo y crecimiento del tejido empresarial y también bienestar de los residentes y comunicarlo. Es importante también hacer esas acciones de comunicación para que la gente sea consciente. En la última semana, y a colación de esto, se han organizado varias manifestaciones contra el modelo de turismo actual, ¿no? En un país donde este sector aporta más del 12% del PIB, ¿qué le sugiere este descontento social y cómo se debería de impulsar ese nuevo modelo de turismo que están reclamando? Bueno, yo creo que, y además me alegró escuchar de algunos de los convocantes de esas manifestaciones que no eran manifestaciones contra el turismo, que lo que eran manifestaciones contra las externalidades negativas que producía un cierto modelo turístico. Y yo creo que la sociedad civil, que lo que hacemos normalmente, y eso está regulado, es votar cada 4 años y elegir a nuestros representantes políticos, pero también a veces nos expresamos de otra forma. Y lo que tienen que hacer las administraciones, en este caso, es escuchar. Y escuchar a aquellos que están experimentando impactos sobre sus vidas o sobre sus territorios que no consideran deseados. Y que eso tenga una traslación en la política y en las actuaciones que desarrollamos desde las administraciones públicas y desde el sector privado. Porque la responsabilidad en el desarrollo de una actividad económica tan importante para nuestro país como es el turismo es una responsabilidad conjunta tanto de la sociedad civil como del sector privado y el sector público. Y esto hace muy necesaria una colaboración público-privada civil más intensa que nunca y más en un momento de cambio y transformación. Yo creo que hay que escuchar a la sociedad y cuáles son los problemas que está identificando y que está viviendo esa parte de la población en algunos destinos turísticos españoles. Hay que buscar soluciones a las reclamaciones que tenga esa sociedad y esa población. Y hay que aprovechar esta transformación que está viviendo el sector para buscar soluciones, yo llamaría holísticas. No solamente soluciones puntuales a determinados problemas, sino que son soluciones sistémicas o de modelo. Y me explico. España es un país que ha sido, yo creo que
campeón mundial, ganador de la Champions por goleada en generar un modelo súper competitivo en costes. Nosotros hemos sido los mejores en el control de costes en el sector turístico, porque teníamos un modelo que estaba además muy basado en la turoperación, que lo que venían eran unos señores que decían, no, le compro la habitación, pero a esto menos, y teníamos que generar un control de costes exhaustivo. El marketing, pues ya nos lo hacían la turoperación. Nosotros ahora tenemos que generar un modelo que sea competitivo en costes, evidentemente, pero que también sea el más competitivo en la generación de valor. En la generación de valor económico y en la generación de valor social. Y esto necesita de nuevos talentos en el sector privado, de nuevos talentos en el sector público, de nuevas configuraciones de modelo turístico, de nuevas herramientas, y en esto la digitalización juega un papel clave en la mejora de la eficacia de la operación, tanto pública como privada, para ser más competitivos y para identificar mejor tendencias, para identificar segmentos de consumidores, para identificar nichos de rentabilidad al final. Tanto rentabilidad privada, económica, que busca el sector privado legitimísimamente, como de rentabilidad social que buscamos, o el interés de todos, que es lo que hacemos las administraciones públicas. Y el reto de todos es buscar dónde nos encontramos, tanto administraciones públicas como privadas, en generar interés social o bien común, tanto del sector privado como del público, que no están reñidos, que son confluyentes, diría yo, en un altísimo porcentaje en este modelo al que tenemos que aspirar. Por lo tanto, yo creo que una sociedad que es capaz de reivindicar al sector privado y al público, que quieren un sector privado mejor, que produzca mejores puestos de trabajo, que produzca mayor riqueza en el territorio, que produzca mayores índices de bienestar con una mayor sostenibilidad medioambiental, merecen, yo creo, que todo nuestro respeto y tienen que ser escuchados. Y yo creo que lo estamos haciendo. Yo creo que el sector privado está haciendo un esfuerzo también enorme en esta transformación. Y lo que tenemos es que tratar, con el esfuerzo de todos, de acelerarlo lo máximo posible, de acelerar la regulación de los destinos para que produzcan unos productos y servicios turísticos que se adecúen más a esos indicadores que decíamos antes de bienestar social para la población local y que a la vez sean sostenibles económicamente, que es fundamental porque esto es una industria al fin y al cabo. Esto, nosotros, como yo digo siempre, yo no traigo a gente, nosotros no hacemos marketing para que vengan a pasear a España, hacemos marketing para que consuman productos y servicios turísticos españoles que produzcan empleo de calidad y produzcan riqueza en nuestro país. Y esto hay que conjugarlo con las demandas de las poblaciones locales donde se produce el turismo, que además son distintas en cada territorio. Y para esto, además, yo creo que esta operación que contaba antes de cuál es el impacto del turismo en España, o cuál es el impacto percibido por los residentes en España del turismo, nos va a ayudar a identificar dónde está teniendo un impacto y qué tipo de impacto está teniendo y qué es lo que modula ese impacto, si es la vivienda, si es el tipo de trabajo, si es el respeto al medio ambiente, si es la saturación, y dónde no está teniendo un impacto porque son territorios donde el turismo es de una más baja intensidad o donde hay una pequeña actividad o poca actividad turística. Con lo cual, yo creo que estamos dando los pasos para poder modular el sector y modular el modelo, valga la redundancia, y atender a esas reclamaciones o esas peticiones sociales de articular un modelo turístico que se centre en generar bienestar en los territorios donde se produce. Bienestar social, sostenibilidad medioambiental y competitividad económica. Yo creo que ha dicho algo que a mi juicio es la clave, porque cuando estaba desarrollando el argumento
ha hablado de acelerar. Y yo creo que es un elemento importante. En el capítulo, en el programa anterior, tuve la oportunidad de hablar con responsables de la Asociación de Hoteleros a nivel nacional, también de viviendas turísticas, que, bueno, yo creía que iba a ser un programa donde iba a salir un poco de humo, pero no, se gestionó, yo creo, con mucho respeto y cada uno dando su punto de vista. Y yo le ponía de manifiesto algo que creo que es importante, es decir, es normal que surjan nuevos elementos alojativos, ¿no? Porque al final tenemos una demanda, tenemos un turista que cambia la forma en la que consume los productos y los servicios. Pasa en este sector, en esta industria y pasa en muchísimos otros. Y nosotros tenemos que tener la habilidad, la capacidad, como destinos, como gestores de destinos, de adaptarnos de forma rápida. Sin embargo, el tema de la vivienda turística, que surge en el 2008 en California y que se extiende a partir del 2010 por todo el mundo, ha sido algo que ha generado una rapidez tan clara a la hora de asentarse, pero estamos en el año 2024 y todavía estamos hablando de cómo resolver o cómo controlar esta situación. Por lo tanto, yo creo que emplear tecnología, tener nuevos indicadores, todo eso está muy bien, pero tenemos que generar una mayor aceleración a la hora de tomar o implantar decisiones que nos ayuden a controlar y a proteger nuestro modelo turístico. No sé qué opinas sobre esto. Totalmente. Mira, yo que anteriormente tuve responsabilidades en la gestión de Madrid, de la ciudad de Madrid como destino turístico, también en la Comunidad de Madrid, y con los responsables de apartamentos y viviendas de uso turístico, yo les decía que los más interesados en que hubiese una regulación del sector de la vivienda turística eran ellos, que en ese momento estaban totalmente en contra de una regulación, porque la llamaban excesiva y porque decían que iba en contra de sus intereses. Yo les decía, no, sois los más interesados porque el desbordamiento de esta actividad va a traer una reacción segura por parte de la sociedad civil, por parte de la población local y, por tanto, una respuesta por parte de las administraciones públicas que no son otra cosa que el reflejo de la sociedad civil y el reflejo de las poblaciones de esos territorios. Con lo cual, yo creo que las viviendas de uso turístico son una nueva tipología de alojamiento que han venido a cumplir una función dentro del sector turístico, exitosísima, por otro lado, en su aceptación por el mercado, por el gran público, pero que necesita de regulación para que su existencia o para que su presencia en el sector turístico aporte valor, que es a lo que nos estamos refiriendo durante toda la conversación. Aporte valor desde un punto de vista económico, aporte valor desde un punto de vista social, que sin duda lo aporta. Pero se tiene que regular para que los posibles desbordamientos de esta actividad, como existe en cualquier otro subsector turístico, sean evitados y evitemos externalidades negativas de esta actividad turística que son las viviendas y apartamentos turísticos. Yo creo que los centros de las ciudades históricas están viéndose afectados de manera muy particular en algunos lugares de la costa, y esto está trastocando el pacto social y de convivencia que había entre el sector turístico, entre el turismo y las poblaciones locales. Y creo que gran parte de mi análisis es que gran parte de las protestas quizá tenga que ver con este desbordamiento de ese pacto no escrito entre ambas partes y que hay que volver a encauzar. Y volver a encauzarlo significa que se tiene que regular, y yo creo que se están dando pasos muy importantes desde el reglamento europeo que se ha aprobado durante la presidencia española, como los anuncios que están haciendo diversos destinos, como los anuncios que ha hecho también el Gobierno a través del Ministerio de Industria y Turismo y en colaboración con el Ministerio de Vivienda. Yo creo que se están poniendo el marco regulatorio, se está empezando a poner el marco regulatorio que deba poner el lugar de juego, el campo de juego en el cual las externalidades sean positivas y no negativas. Y no solo para las comunidades locales,
también para el propio sector, porque para mí, por ejemplo, la calidad de la oferta turística española es importante. Es importante la protección del consumidor, y en muchas de estas actividades no ha habido tal protección del consumidor o el velar por la calidad turística o velar por la calidad de la oferta turística, con lo cual yo creo que la regulación lo que hace es modular qué quiere ser España como destino turístico. ¿Y qué queremos ser? Yo creo que lo tenemos todos bastante claro, y en eso estamos trabajando también desde el Ministerio, la Secretaría de Estado, en el que están trabajando en la Estrategia de Turismo de España 2030. Yo creo que esto, en consenso y además trabajándolo en colaboración con el sector privado y con el sector público, con lo cual yo creo que aquí la regulación tiene que existir para generar externalidades positivas, proteger jurídicamente y generar protección a la inversión y también protección a los consumidores y a los residentes en los territorios donde se produce esa actividad. Sin duda. Y esa regulación, vuelvo a insistir, debe de ser rápida para intentar evitar problemas que han sucedido en el pasado, ¿no? Creo que el tema de la vivienda turística ha sido un ejemplo en el que ahora nos estamos focalizando, pero vienen otras tecnologías que disrumpen en el mercado de una forma muy rápida, que generan nuevas oportunidades, y que esas nuevas oportunidades son bienvenidas, obviamente, en toda esa gestión del cambio que tenemos que hacer sobre nuestro modelo, pero deben de tener cierto control para proteger a la principal industria, la industria que aporta pues mayor número de empleo y mayor riqueza en nuestro país. No puedo estar más de acuerdo en ese tema. Desde Tour España comentaba anteriormente que trabaja en un proyecto piloto para medir la actitud de la población local ante el fenómeno turístico, ¿no? Y se trata de conocer no solo el impacto de esta actividad en la vida personal, sino sobre todo focalizando en los residentes para evitar esos problemas que puedan surgir. ¿Cómo se está llevando a cabo y cuándo podemos ver los resultados de esta iniciativa? Pues esto es una iniciativa que surge en respuesta a este marco para la medición de la sostenibilidad en el turismo desarrollado por el Comité de Estadística de Onoturismo y que se aprobará en la Asamblea General de Naciones Unidas este septiembre, y en la búsqueda de esos nuevos indicadores que permitan medir mejor la evolución y el desarrollo del sector turístico a nivel internacional. Nacional, por supuesto, pero también internacional. En España, por supuesto, la generación o la creación de indicadores que evalúen la sostenibilidad social del modelo turístico son, como estamos viendo por lo que hemos estado comentando anteriormente, son estratégicos, son primordiales. Y en esto lo que nosotros vimos es: vamos a desarrollar un proyecto piloto dentro de este marco para la medición de la sostenibilidad en el turismo que mida cuál es la percepción que los residentes en España tienen del impacto del turismo en ellos mismos como personas individuales, pero también cuál es su percepción que el turismo tiene y que el impacto del turismo tiene en los territorios, en las comunidades en las que ellos viven. Esto lo vamos a hacer en 2 oleadas, una en temporada alta y otra en temporada baja, para poder medir si esto es, ya dicho coloquialmente, el calentón del momento, y las respuestas son muy distintas dependiendo de la temporada en la que lo preguntes, o no, es algo sistémico en la que las respuestas, son muy parecidas sin importar si las haces en temporada alta o en temporada baja. Va a ser una macroencuesta. Vamos a hacer, en total, creo que son 26.000 encuestas válidas, 13.000 en cada oleada, que es una barbaridad de muestra, porque lo que queremos es tener muestras de toda la tipología de destinos que hay en España, desde grandes ciudades y grandes destinos turísticos a pequeños pueblos, desde ciudades y pueblos que están en territorios muy turísticos como aquellos que están en territorios no turísticos o medio turísticos. Queremos tener una fotografía real de cómo es esta percepción del turismo dependiendo del territorio en el que estés, el impacto o la densidad de turismo que hay en ese territorio y la temporada en la que
se produce ese turismo. Con lo cual, lo vamos a hacer este verano y en la temporada baja de principios de finales de otoño, principios de invierno, y tendremos los resultados, pues yo creo que alrededor de Fitur del año que viene. Y esto será una primera fase de este proyecto de identificar indicadores que nos permitan medir mejor la sostenibilidad, en este caso social, del turismo, en este caso en España, pero que nosotros lo que queremos también es contribuir a la identificación de estos indicadores a nivel internacional, a nivel mundial, con ONU Turismo y con otras organizaciones como puedan ser European Travel Commission o la WTTC u otras. Genial, pues deseando conocer el resultado y el contenido de esos datos para poder aprender y para poder seguir mejorando desde las diferentes perspectivas, ¿no? Yo estoy seguro, mira, esto lo podemos revisitar cuando hayamos presentado los indicadores. Yo estoy convencido de que el turismo en España tiene una buena percepción y que el turismo en España es un sector económico muy valorado por los españoles y por los que aquí vivimos, y que evidentemente hay que corregir las externalidades negativas que se dan, pero si tengo que apostar y si tengo que decir y aventurarme a dar un pronóstico sobre cuáles van a ser los resultados de esta gran operación, de esta gran encuesta, yo estoy seguro que los resultados van a ser que la población residente en España tiene al turismo como una industria que produce bienestar, riqueza, empleo y con elementos que hay que modificar, pero que en general es una empresa a la que los españoles le tenemos cariño. Sin lugar a dudas, y siempre lo decimos y lo comentamos, que esta industria, la de la felicidad, siempre será parte de la solución, no puede ser parte del problema por todo lo que genera. Y obviamente, como todas las industrias y todos los sectores, tienen connotaciones que hay que gestionar y hay que gestionar de forma rápida para que no se conviertan en problemas. Yo estoy de acuerdo y seguramente cuando tengamos esos datos pues podremos corroborarlo y discutirlo y analizarlo, ¿no? De acuerdo a las conclusiones de la segunda encuesta de satisfacción de los turistas internacionales elaborada por Tour España, el 97% de los visitantes extranjeros se quedaron satisfechos o muy satisfechos con su viaje a España, ¿no? Pese a estos datos, que creo que son abrumadores, ¿no? Que son directos, ¿hay margen de mejora? ¿Cuáles son los retos pendientes? Yo creo que sí, siempre hay margen de mejora. Es cierto que los datos son muy buenos. Y déjame poner en contexto cuál es la utilidad de esta encuesta que hacemos, que yo creo que son muchos y que debería convertirse en, si no la herramienta principal, si en una de las herramientas principales para la toma de decisiones en destinos, en administraciones públicas y en sectores privados. Los visitantes que traemos a España tienen un coste de adquisición, y permitidme que me ponga técnico aquí. Es decir, el esfuerzo en marketing que tenemos que hacer tanto las empresas privadas como el sector público para que alguien nos visite, pues eso tiene un coste que todos los que nos dedicamos al marketing sabemos es mucho menor si fidelizas a tu cliente. Todas las empresas lo que tratan es de tener clientes repetitivos, clientes recurrentes, porque el coste de adquisición de un cliente recurrente es muchísimo menor que el de un nuevo cliente. Una parte fundamental del éxito de España como destino turístico es la gran fidelidad de nuestros clientes. Nosotros en la encuesta lo reflejamos, si no recuerdo mal, más de un 25%, casi un tercio de nuestros visitantes había estado en España más de 10 veces, que es un índice de repetición altísimo. Esto hace que nuestra industria turística sea muy competitiva, porque los costes de adquisición de toda esta base de clientes son menores que las de otros destinos que cada año tienen que competir por captar nuevos clientes. Esto es lo que en la industria se llama también el net value, el valor del consumidor en toda su vida, el lifetime value de un cliente. No solamente lo que se gasta en la visita de este año, sino lo que ese cliente se va a gastar a lo largo de toda su vida como cliente de nuestros destinos. Y en esto
es un concepto muy importante, porque sin ninguna duda hay clientes que gastan muchísimo. Por ejemplo, estoy pensando en algunos de largo radio, como provenientes de Asia o de otros destinos de largo radio, que tienen un coste, o tienen un gasto, perdón, por viaje muy elevado y son clientes muy rentables. Pero hay otros clientes que tienen un coste por viaje menos elevado, que son menos rentables en ese año, pero que sin embargo su captación y su fidelización puede ser muy rentable en el medio y en el largo plazo sobre todo. Y el éxito del destino, el éxito de España como destino, estará en tener el mejor mix entre los clientes de alto valor para el año en curso, como un índice de repetición o un índice de clientes con un lifetime value muy elevado. Y estos son los clientes repetitivos. Lo que nos ayuda a la encuesta de satisfacción es a saber en qué la cadena, además teniendo una cadena de valor turística tan alargada, con tantos subsectores, en los que si falla uno, falla la capacidad de repetición de ese cliente. Es decir, si el cliente no ha estado satisfecho con uno de los elementos de la cadena de valor, aunque haya estado muy satisfecho con otro de los elementos, las probabilidades de que repita pues disminuyen considerablemente. Con lo cual es muy importante que durante toda la cadena de valor los índices de satisfacción sean muy elevados. Y esto es lo que medimos con la encuesta de satisfacción. Nos valoran muy alto en general, con ese 97%, pero es que luego lo que medimos es si están satisfechos también con los alojamientos, con las infraestructuras, con la limpieza, con la oferta cultural, con la oferta gastronómica, con la percepción de sostenibilidad de los destinos. Y esto lo que nos hace ver es si hay alguna señal de alarma en alguno de estos verticales que nos esté diciendo que el índice de satisfacción o la posibilidad de repetición de estos clientes se va a ver mermada porque está fallando alguno de los elementos en la cadena de valor. Y esto es muy importante para que podamos retener estos clientes. Es muy importante para que cuando tomemos decisiones sobre la gestión de los destinos, por ejemplo, decisiones de ayuntamientos, entes locales, comunidades autónomas, sobre qué gasto turístico voy a hacer o qué mejoras en el destino voy a hacer, que las hagamos sabiendo cuáles han sido los elementos que han identificado los propios visitantes, los propios turistas, como elementos a mejorar. Uh-huh. Y esto, que no sea, que esas decisiones en inversión turística no sean tomados sin tener en cuenta a quienes luego disfrutan de esas infraestructuras turísticas o experiencias turísticas. Así que los elementos de mejora los da la propia encuesta y nosotros los miramos muy atentamente, diciendo, oye, los índices de percepción de sostenibilidad es verdad que son muy bajos y que la gente todavía contesta mucho, no sabe, no contesta, o alrededor del 5, que es pues ni frío ni calor, pero que de un año a otro, del 22 al 23, han dado un salto, el más grande de todos los indicadores que medimos. Y esto quiere decir que tenemos que tener muy en cuenta la percepción de sostenibilidad como elemento de decisión o de elección de destino y también de repetición de destino y de experiencia turística. Uh-huh. Esto, el utilizar la encuesta, y nosotros sabéis que además de publicar los resultados en un informe, los datos están abiertos a quien los quiera utilizar como sector público que somos. Son elementos fundamentales para el sector privado y el público en hacer inversiones que de verdad redunden en una mejora en la experiencia del visitante. Porque esto redundará en una mayor probabilidad de repetición y, por tanto, en una mejora de el lifetime value de nuestros visitantes, tanto los de largo radio como los de corto radio. Y qué importante para que se produzca todo esto, que me parece súper interesante y que podríamos estar en un programa entero hablando de la perspectiva más de marketing, qué importante es que tengamos un alineamiento entre todas las instituciones que tienen las mismas competencias pero diferentes ámbitos de actuación para que se trabaje de forma colaborativa en diseñar esos planes que nos permitan esa fidelización, porque
yo siempre lo decía en mi época en Costa del Sol y lo sigo diciendo, al final un turista, la percepción del destino empieza en el momento en el que su avión aterriza en el aeropuerto. Buenos servicios de aeropuerto, buenas infraestructuras, sale del aeropuerto y se monta en un taxi, lo importante de que se le atienda bien. Todo esto hay que comunicarlo a todos los eslabones que comentaba anteriormente, que componen nuestra cadena de valor. Llega al hotel, una buena atención, va al chiringuito, va de shopping, va a cenar, va a ver un espectáculo. Todo eso conforma la percepción y de ahí la importancia de tener esos indicadores que nos permitan tener elementos objetivos como para tomar decisiones. Pero no solo eso, también, y aquí me pongo también técnico, es la experiencia de cliente de las plataformas digitales del hotel que ha elegido. Es decir, que pueda hacer, por ejemplo, pues check-ins más rápidos porque ha podido introducir digitalmente antes de llegar al destino la información que necesita el alojamiento para preparar su habitación. En cómo funciona también digitalmente o en el aeropuerto, los servicios que da la aerolínea que elige para viajar hasta el destino, el proceso de reserva de actividades complementarias en el destino, cómo es ese proceso de reserva. ¿Lo puedo hacer tranquilamente con la información suficiente y de confianza en el sofá de su casa cuando está todavía en su ciudad? ¿O lo tengo que hacer deprisa y corriendo y sin la confianza necesaria cuando llego al destino? Todo eso conforma la satisfacción. La satisfacción no es otra cosa que un cociente entre las expectativas y la experiencia realizada. Las expectativas de los clientes, y más con los precios que estamos experimentando en el sector turístico, son cada vez más altas. Las expectativas de los clientes con los servicios turísticos, con los destinos, son cada vez más altas. Con lo cual, nosotros tenemos que ofrecer unas experiencias cada vez más altas y cada vez mejores. Otra vez, la digitalización es una herramienta clave para poder cumplir estas expectativas de experiencia que tiene el cliente. Y en esto, la encuesta de satisfacción lo que hace es medir cuál ha sido esa experiencia relacionándola con las expectativas que tenía el cliente antes de venir. Sin lugar a dudas, ¿no? Y compartir datos entre las diferentes instituciones y que eso permita una personalización mayor que al final va a agradar seguramente las expectativas y la experiencia. Yo creo que a nivel turístico nos enfrentamos a dos nuevas generaciones, ¿no? Los millennials, la generación Z, que está cambiando la forma de consumir nuestros productos y que en 2025, el año que viene, va a conformar casi el 70% de la fuerza laboral a nivel mundial, que tienen denominadores comunes. Ambas generaciones respetan mucho el medio ambiente, tienen presente la importancia de la sostenibilidad, pero también viajan más que otras generaciones. Y yo creo que eso se propicia en oportunidades para los destinos turísticos, ¿no? Estamos viendo cómo algunas comunidades autónomas, algunas grandes ciudades se están dirigiendo a estas nuevas generaciones, incluso haciendo cambios de su marca, ¿no? Por ejemplo, el caso, yo creo, de éxito de Andalucía con esa Andalucía Crash que ha cambiado la forma de comunicar, la forma de impactar y demás. ¿Cree que hay que rejuvenecer o comunicar de una forma diferente la marca España en esta nueva generación? Bueno, lo que pasa es que lo que se ha hecho es mucho más complejo el trabajo de los que nos dedicamos al marketing turístico. Nosotros, yo recuerdo los tiempos en los que Turespaña o cualquier otra organización de marketing turístico presentábamos la campaña de turismo, hacíamos una campaña para la temporada alta de ese año y con eso pues habíamos hecho el marketing turístico del ejercicio. Nosotros ahora tenemos, yo creo que en Turespaña, pues 37 campañas activas distintas durante todo el año que se dirigen a segmentos de demanda distintos que tienen percepciones y experiencias de la marca distintas. Y en esto es muy importante porque España es verdad que somos campeones y tenemos muy fidelizados a las clases medias europeas y sobre todo de familiares con una cierta edad y que seguramente tengamos que tener que trabajarnos mucho a las nuevas generaciones. Y para eso hay que continuamente posicionar y reposicionar la marca y con valores y atributos
que dialoguen con esas generaciones. No es lo mismo dialogar o que la marca la queramos posicionar entre generaciones de personas más mayores a que lo hagamos con las nuevas generaciones de personas que tienen entre 18 y 30 años. Los valores, los atributos que necesitamos transmitir a esas nuevas generaciones son distintos. Y en eso, en Tour España estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando el posicionamiento de la marca, sobre todo entre esas generaciones con valores y atributos relacionados con la sostenibilidad, por ejemplo, relacionados con el turismo responsable, porque son valores que dialogan o que impactan directamente en los consumidores de estas generaciones y que los consideran fundamentales a la hora de meter a un destino dentro de la elección de destinos y cada vez más. Y la diversidad y que España sea una experiencia y que propongamos no ya solamente destinos o productos o servicios, sino que propongamos experiencias, que es la manera en la que consumen esos consumidores sus productos, sus servicios y en la que gastan sus presupuestos, no solamente en el viaje y en todo lo que consumen. Consumen una forma que les identifica con quiénes son. Y luego esto se hace más complejo todavía porque vivimos en la era de la diversidad de todo tipo. Las sociedades de nuestros principales mercados no son sociedades uniformes, son sociedades diversas. Y en tanto en cuanto Tour España tiene que trabajar el ser deseable y aspiracional para todo el conjunto de segmentos que colaboren, y esto es muy importante. Nosotros antes solo decíamos la primera parte, es decir, que Tour España lo que se intentaba es hacer deseable para los consumidores de ciertos países. Ahora lo que decimos es que Tour España lo que hace es hacerse deseable y aspiracional como destino para aquellos segmentos que con su visita contribuyen al bienestar económico, social y medioambiental de España. Entonces, todo se hace un poquito más complejo. Sin duda. Hay dos objetivos principales que tienen muchos de los destinos importantes a nivel nacional. Uno es romper la estacionalidad, ¿no? Yo creo que hay destinos, un claro ejemplo es la ciudad de Málaga, ¿no? Que prácticamente ha trabajado durante mucho tiempo en eso y ya no hay periodos estacionales. Yo creo que tenemos turistas durante todo el año. Y el segundo objetivo es aumentar el gasto de bolsillo. Yo creo que para esto los mercados de largo radio juegan un papel fundamental. Estamos hablando de China, estamos hablando de países árabes, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá. ¿Cómo está planteando Tour España este tipo de estrategia y cómo de importantes son estos mercados de cara al futuro? Bueno, son muy importantes porque contribuyen a lo que estábamos diciendo, a generar un mix de demanda que optimiza la generación de valor presente y futuro. La generación de valor, como decíamos, además, no solamente valor económico, importantísimo y fundamental. Sin generar valor económico es imposible generar valor social, pero optimiza el mix en el que podamos generar valor presente y maximizar la generación de valor presente, consolidando o poniendo las bases para la generación de valor en el medio y también en el largo plazo. Estos mercados, en el Golfo, en Asia, en las Américas, tanto en el norte como en el sur, desestacionalizan porque tienen periodos vacacionales muchas veces distintos a los nuestros, pero también descentralizan el turismo. Tienen o buscan experiencias vacacionales o de viaje distintas a las que consumen principalmente los mercados europeos. Pero también yo creo que sirve como herramienta para las relaciones y para la mejora de las relaciones de España con el exterior, para además, como generan más valor, pues para la mejora de la competitividad y de la rentabilidad de la industria turística española. Todo esto puesto en esa Thermomix de la demanda turística
hace que juguemos tocando todas esas teclas. Sin lugar a dudas. Me gustaría, ya estamos casi al final del programa, me gustaría terminar, felicitándole en primer lugar por esas convenciones que Turespaña está haciendo desde hace algún tiempo, que tuve la oportunidad de asistir a ellas, siendo pues el responsable de marketing de Turismo Costa del Sol, y es una magnífica oportunidad para coincidir con colegas, para alinear ideas, para trabajar en la visión de la marca país, pero también cada uno en su parcela, en comunidades autónomas, destinos provinciales, destinos municipales, y que ahora desde Simperview también tuve la oportunidad de asistir a la última, que fue en San Sebastián, si no recuerdo mal, y se generó una sinergia, una transferencia de conocimiento muy grande. Felicitarle por ese tipo de iniciativa y hablar sobre la próxima convención que Turespaña va a desarrollar en el 2024, en octubre, si no recuerdo mal, en Tenerife, con un lema que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que tiene que ver con todo cambia otra vez, ¿no? Cómo gestionamos esa gestión del cambio, tecnologías emergentes para un nuevo modelo turístico. ¿Qué nos puede decir sobre esa convención? ¿Qué podemos esperar de ella? ¿Y qué se va a presentar en ella? Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos con la convención Turespaña que celebramos anualmente. Creo que ha sido una acción que se ha consolidado muy rápidamente en el tejido del sector turístico español, y desde Turespaña estamos muy orgullosos, pero a la vez muy agradecidos de la respuesta del turismo, del sector turístico, tanto público como privado. Y en cuanto a Tenerife, la convención pues la vamos a celebrar los días 1, 2 y 3 de octubre en el sur de Tenerife. Ya está lanzada la convocatoria, se pueden registrar online para participar en la convención, así que animo a todo el mundo a registrarse. Y sí, esta convención yo creo que es especialmente relevante, y lo has dicho muy bien, hemos puesto un título que yo creo que es algo provocativo: todo cambia otra vez, que además quiere reflejar una sensación de no hay una meta final en el desarrollo del sector turístico. Somos un sector que va a estar siempre en permanente cambio, en permanente desarrollo, en permanente gestión de los cambios que vienen. En este caso, yo creo que hay un cambio mayor que lo provoca la aparición de nuevas tecnologías, en este caso pues la inteligencia artificial, pero no solo, y que provoca además que todo cambie en la gestión tanto de los destinos turísticos como de las empresas turísticas. Y los gestores de este sector, tanto público como privado, los gestores de empresas pequeñas, grandes y medianas, o los gestores de destinos, grandes, pequeños o medianos, tenemos que estar en constante formación y en constante contacto con estos elementos que hacen que el sector cambie. Promoverlos incluso, promoverlos para tener esa ventaja competitiva de la que hablábamos al principio, para que nuestros destinos y nuestras empresas lideren esas transformaciones y obtengan así mayores rentabilidades, y que nuestros destinos obtengan también mayores rentabilidades sociales, por ejemplo. Así que, efectivamente, todo cambia. En este caso es un cambio liderado por la digitalización, por la aparición de nuevas tecnologías, que además son fundamentales para otro cambio en el que estábamos ya inmersos, que es la transformación sostenible del turismo, en el que la tecnología juega un papel fundamental. Vamos a estar en Tenerife grandes expertos tanto en sistemas digitales como en gestión pública y privada, para ver cómo algunas empresas grandes y pequeñas están asimilando ese cambio, tanto tecnológico como en el de la sostenibilidad. Vamos a hablar con empresas que promueven ese cambio y que lideran ese cambio porque producen esas nuevas tecnologías, como Microsoft u otras, pero también de destinos y empresas que están aplicando esas nuevas tecnologías y cuáles son los aprendizajes que están teniendo. Porque la nueva tecnología aparece, pero donde tiene éxito o no tiene éxito una nueva tecnología es en la implantación y en la implementación que el sector hace de ellas. Y en esto pues somos nosotros los responsables de que una tecnología tenga
tenga éxito o no. Así que yo aprovecho esta ocasión para invitar a todos los que nos estén viendo a la convención, porque lo que estamos tratando además es que sea una convención útil, en el que las personas que participen de la convención, cuando acabe, además de haber, conocido qué es lo que vamos a hacer en Tour España en el siguiente año, de coordinar y de reunirse con las oficinas de turismo, con los responsables de los distintos departamentos de Tour España, que además de todo eso, los que participen salgan y vuelvan a sus destinos, a sus empresas, con un mejor conocimiento de la transformación que estamos viviendo y cómo afrontarla y cómo aplicarla en sus días a días, no en las grandes palabras, sino en su día a día. Y esperemos que ese reto lo cumplamos y que así sea. Muy bien. Miguel Sanz, director general de Tour España, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo. Yo creo que defiendes con mucho entusiasmo toda la labor que desarrolláis y eso da gusto. Y mucho éxito, porque el éxito de la marca España será el éxito de todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Yo la verdad es que, como digo, tengo el mejor trabajo del mundo, así que estoy muy contento de poder hacerlo y lo tengo porque tengo un equipo detrás, o hay un equipo más que detrás a mi lado, de 300 y bastantes profesionales que llevan, la mayoría de ellos, toda una vida dedicándose a la gestión del destino turístico España y además lo hacemos en colaboración con el mejor sector turístico del mundo, que es el sector turístico español, con lo cual pues estoy muy contento de que seamos parte del mejor sector turístico del mundo. Así que un abrazo y muchísimas gracias por invitarme. Gracias.